Bienvenidos a otro episodio de IN. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal, Yago? Buen día. Bueno, tuvimos un lapso de una semana en que no tuvimos un programa. Podemos decir que en realidad no nos tomamos para pensar, pero bueno, en realidad no pudimos realmente grabarlo. Si no me equivoco, en el episodio pasado estuvimos, fue el del bien y el mal, y en el último, me pasó una semana y ya me olvidé. Pecado. El pecado, cierto, el pecado. Bueno, y tocamos en lo último del programa, con respecto al pecado, lo que sería el concepto de arrepentimiento, ¿no? Si hay una ley, si hay un pecado, si hay algo que sale de la naturaleza, hay una posibilidad de retorno, ¿no? Como habíamos dicho, el ejemplo del auto con el guarray, que el guarray me raspa, me hace doler, no por el hecho del sufrimiento, ni que esto sea una vida caótica ni terrible, sino simplemente es un aviso de poder volver al camino y encaminar. Entonces, como venimos haciendo también en los últimos episodios, me gustaría empezar con tal vez algún concepto tuyo sobre el arrepentimiento o qué te viene a la cabeza con el tema de arrepentimiento y lo vamos desarrollando. Bueno, acordémonos una cosa que es fundamental para poder tratar este tema. Si no hay plan, no hay pecado. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en claro. Si no estamos yendo a ningún lado, no hay desvío. Porque si no, no hay retorno. Vamos a hablar del retorno y me van a decir, ¿pero de dónde tengo que retornar? ¿A dónde? ¿A dónde tengo que retornar? ¿A dónde me perdí? ¿Dónde me desvié? Bueno, el desvío es solo sobre un plan. Si no hay plan, no hay retorno. Entonces, el concepto de retorno es un concepto que se deriva implícitamente de haberse desviado de un camino. Si no, no se puede retornar. No estoy perdido mientras no estoy yendo a ningún lado. El concepto de estar perdido o de haberse desviado viene de eso, ¿no? Tener un objetivo, haberse desviado y ver que el objetivo empieza a quedar cada vez más lejos, o por lo menos igual de lejos, pero que no nos acercamos. ¿Por qué hay que retornar y cuál es ese objetivo? Eso creo que es fundamental entenderlo para entender un concepto de retorno. Nosotros tenemos que entender que, y si no, no tiene sentido todo esto, que todo esto tiene que tener un sentido, todo esto tiene que tener un objetivo, todo esto tiene que tener un destino final. Si no, esto es como una calecita que pasamos 42 veces por la sortija, a veces la agarramos, a veces no, pero empieza a veces a ser aburrido. Solo en la imaginación de un chiquito que se olvida mientras la vuelta de la calecita cumple los 360 grados, puede divertirse dando vueltas en redondo en el mismo lugar, comiéndose la cola como un perro. Pero la persona que tiene ganas de ir hacia algún lado y dejar una huella y entusiasmarse y tener una satisfacción espiritual de haber venido al mundo, puede encontrarse que se desvió de ese camino y está como el chiquito dando vueltas en la calecita, pero ya no tiene ni ganas de estirar el dedo para agarrar la sortija, pues no le encuentra sentido dar vueltas en redondo. Creo que primero hay que volver al sentido, entender cuál era el sentido de todo esto y después tratar de volver al objetivo y al destino final, que es el que nos desviamos con aquello que dijimos que era el pecado, ¿no? Vos sabés que hicieron, en realidad hay centros, ¿no?, de recuperación de drogas que vienen funcionando hace muchísimo tiempo. La gente, cuando está con una adicción demasiado grande, los internan ahí en tratar de recuperarlos. Y hasta 1980 y pico, no me acuerdo la fecha exacta, todos los tratamientos tenían una efectividad de aproximadamente el 3%, no más que eso. Hasta que llegó una nueva manera de tratamiento que se llama la teoría de los 12 pasos, después lo pueden googlear y buscarlo, en el cual se le hace primero a la persona decirle que hay un Dios, ¿sí? Después se le hace pensar a la persona, o se le hace trabajar a la persona, que esa persona no es Dios, ¿sí? Y bueno, y así siguen 12 pasos, y lo que llega en realidad la teoría, que después también lo desarrolló Viktor Frankl en otros tipos de tratamientos, es justamente eso que decías vos, el sentido. La persona que no encuentra un sentido detrás de las cosas no tiene absolutamente ninguna motivación de vida. O sea, puedo estar, como decías vos, dando vuelta en la calecita, eso que al principio me parecía placentero, pero si yo después de la quinta, sexta vuelta, o la vuelta que sea, dejo de encontrarle el sentido, el humano entra como en un colapso y de repente lo único que puede llegar a tender es a que, si esa calecita ya no me satisface, veo si me puedo poner a jugar con el caballo de al lado, si lo rompo, si lo pinto, ¿no? Empieza a tratar de buscar todas las maneras de abstraerse o de encontrar algún placer inmediato, pero el sentido tiene que estar. Si ese sentido no está, la persona no logra ser humano. De hecho, hay una comparación muy interesante en que dice que
el gato no se pregunta qué sentido tiene, ¿no? Muchas veces la gente envidia, de hecho, al gato que está tirado en el sol, tranquilo, ahí calentito, después le sirven la comida, después se va a pasear donde quiere, y la persona lo mira como desde ese punto, pero creo que lo mira como desde ese punto de tranquilidad y de paz, porque me parece como que le estaría faltando el sentido, ¿no? En general, esa calecita nos da la posibilidad de sacar una sortija que nos permite dar una vuelta más. Y eso sirve hasta que uno se pregunta verdaderamente, ¿qué hago dando vueltas acá? ¿Cuál es el sentido de estar dando vueltas para ver si en la próxima vuelta me gano una vuelta más? El hombre se desvió tanto de su sentido que empezó a disfrutar de dar vueltas. El otro día escuchaba que la palabra distracción viene de una táctica de guerra. Distraer era hacer que las... Perdón, me parece que creo que es diversión la palabra. Creo que la diversión era una técnica, una táctica justamente de distracción para poder atacar. Exacto, diversión, exacto. Era que ellos no pusieran la atención en la defensa del ataque del enemigo, ¿sí? Y bueno, y ni hablar que en el mismo video decía que la propaganda era propagar ideas que llevaran a la distracción y a la diversión. Entonces, hay una guerra contra el verdadero sentido de la vida, hay una guerra planteada y el retorno, ¿no? ¿Por qué decimos la palabra retorno? Que por ahí en el cristianismo se llama arrepentimiento, porque en realidad no es algo de lo que hay que arrepentirse. El arrepentimiento es parte de ese retorno. Yo me doy cuenta que me desvié, me arrepiento de haberme desviado, pero si no retorno a mi camino, sigo en el error. Entonces, el arrepentimiento es parte de darse cuenta que el GPS me dice que ya no puede seguir recalculando, que mejor dejar que en vía libre, no ponerle un destino y empezar a conocer nuevos caminos. El retorno es decir, bueno, vamos a reprogramar el GPS para que nos diga desde dónde estamos, cómo llegamos a ese lugar a donde tendríamos que haber ido, sin que nos entretengan, sin que nos distraigan, sin que nos planteen una forma de podernos atacar más fácilmente. Creo que si no entendemos que hay alguien interesado en que nosotros nos distraigamos, no podemos entender el concepto de retornar, porque realmente parece que el capitalismo nos está pidiendo que nos hagamos más capitalistas. De hecho, ahora que está flaqueando toda esta idea, aparece gente que dice, si no hubiéramos tocado los cables del capitalismo, seríamos mucho más felices, y de hecho están ganando elecciones en todo el mundo. Y en realidad el problema es que son nuevas distracciones o nuevas diversiones para ganarnos una vuelta más de calecita, no para ir a un destino. Todas estas formas de seguir dando vueltas en redondo nos están alejando de algo que muchas personas ya no se lo preguntan, ya no dicen ni dónde estamos, ni si estamos perdidos, ni si estamos yendo a algún lado, y se empiezan a desesperar realmente por meter 2 monedas más en un banco para durar una vuelta más de calecita. Creo que aclarado esto, ahora sí podemos hablar de cómo se retorna, porque en el camino en el que nos desviamos perdimos muchas de las capacidades que nosotros necesitábamos para llegar a ese destino final del que nos han distraído o nos han divertido. Vos sabés que con respecto a lo del retorno que estabas diciendo, esto es una experiencia personal, creo que cuando uno no le encuentra el sentido, ¿no? Y empieza en ese círculo de caos de, sí, estoy comiendo, estoy yendo acá, estoy haciendo esto, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Uno trata de empezar a buscar los placeres y empieza también y ahí creo que sí hay una diferencia respecto a las personalidades o respecto a las vivencias o respecto a cuánto ponen el televisor o de horas por día, de querer preguntarse o pensar. Hay un rabino que dice, en una analogía, no sé si obviamente habrá hecho una estadística tan profunda, pero se entiende bastante bien, que solamente el 1% de las personas piensan realmente, el 4% piensan y hacen a los demás parecer que están pensando, y hay un 95% de personas que prefieren explícitamente no pensar. O sea, prefieren realmente entrar en cualquier placer que le haga olvidar de absolutamente cualquier cosa que le pueda llegar a doler o generarle una inquietud o un cargo de conciencia, con tal de que simplemente eso se apacigüe, y lo prefieren.
Y eso yo creo que en algún momento de mi vida me pasó en cierto punto, hasta que un día realmente dije, quiero saber qué sentido tiene. O sea, quiero saber por qué este mundo que no me cierra por algún lugar, que no me cierra, que no entiendo, que sufro, que me pasan cosas. Y en el momento en que me generé esa pregunta interna y después de un tiempito y algunas cositas, me encontré con la persona que tengo acá a mi izquierda, sería, que en realidad ya lo conocía, ya estábamos trabajando, ya estábamos y de repente las puertas se abrieron. Entonces también hay algo que me gustaría tocar, que ya lo tocamos en algún tema también, que es cuando la persona se pregunta. Mira, el 95% que no piensa por elección piensa que piensa. ¿Sí? Es un proceso raro, pero toma esos pensamientos que él decidió no pensar y que los pensó otro, que puede ser alguien en la televisión o alguien en una revista o lo que sea, pero los toma como propios y realmente supone que piensa. Digo esto porque si no, todos van a pensar que son el uno que realmente piensa, incluso nosotros, todos van a pensar que son el cuatro que piensa. No. En realidad ese destino al que hay que retornar es el pensamiento propio del pensamiento profundo, ¿no? Porque yo tengo una función que tengo que cumplir, que mientras yo estoy divertido, no estoy cumpliendo, ¿sí? Yo prefería usar distracción que diversión, porque en un programa habíamos dicho que la diversión es consecuencia de la inversión. Lo que pasa es que eso es un uso que yo hice de las palabras, no que probablemente coincida con el del diccionario. Pero hay que invertir para poder después repartir o divertir. Entonces, ¿cómo se retorna ese pensamiento propio? Ayer me tocó entrevistar en otro canal a una persona que me decía... criterio, decía, falta criterio. Decía, claro, pero el criterio hay que alimentarlo. El criterio es cómo aplico lo que veo, lo que escucho, lo que siento, lo que leí y lo aplico a una función en particular. O sea, el relojero no puede arreglar una alfombra aplicando conceptos de relojería. Tiene que conocer conceptos de telas y no sé cómo se dice, tejeduría. Si no importa cuánto sepa hacer un engranaje de bronce y con qué precisión lo haga, no puede aplicar ese criterio. Ahora, si él conoce los materiales, conoce la tensión de los resortes, conoce la relación de los engranajes, sí puede aplicar eso al criterio de un reloj y decir, che, ¿por qué adelanta 1 hora cada 12 horas? Y corregir eso. Falta un diente, sobra un diente, hay una relación mal hecha, mucha tensión en el resorte, baja tensión en el resorte. Entonces, para entender, para poder pensar por uno mismo, hay que primero alimentar ese motor de pensamiento que se llena de los otros sentidos, que tiene que saber de qué está hablando, conocer los materiales de los que está hablando, conocer las técnicas y ahí nace el criterio, que es la aplicación de todos esos alimentos anteriores, digeridos, incorporados, asimilados a un problema en particular, que en este caso sería nuestra existencia, un pequeño problema, ¿no? Entonces, todos pensamos que pensamos y por ahí lo más duro de meterse en un camino de búsqueda de cualquier tipo es darnos cuenta que nos faltan herramientas para que ese pensamiento sea criterioso. Y esa falta de herramientas son las que no nos permiten salir de ese lugar de confort del 95% que decidió que lo que dijo tal o cual en un programa de televisión es mi pensamiento propio porque me pareció súper simpático. Y es más, cuando está peinado y teñido de rubio, más simpático y más mío es el pensamiento. Los que nos ponen a esos personajes nefastos en la pantalla del televisor lo saben. Saben cómo se tienen que vestir, cómo tienen que caminar. Está todo estudiado por ingenieros sociales. Incluso hoy que hay paneles, saben a quién poner, cómo vestirlo y cómo peinarlo para que lo que él dice no sea parte de mi pensamiento y no sea parte de mi criterio, porque hay alguien que nos quiere distraer de ese lugar que nos tendría que atraer, ¿no? Nos tiene que atraer nuestro destino y estamos distraídos de ese destino. Vaya uno a saber por qué. Porque aclaré esto porque es muy difícil decir al aire así nomás, hay un 95% de la gente que no piensa, porque nos vamos a quedar sin un 95% de audiencia. Pero la realidad es esa, hay que tratar de alimentar. ¿Qué hay que leer? Todo. ¿Qué hay que estudiar? Todo. ¿Qué hay que ver? Todo. Y ahí empezar a aplicar el criterio. El criterio es como la multiprocesadora que va metiendo adentro de la masa de tarta
eso que yo quiero cocinar. Pensar que uno se va a iluminar porque sí, porque leyó un curso de milagros, las 4 primeras hojas, no, eso no va a suceder y hay que desterrarlo. Eso es parte del pensamiento ajeno, asumido como propio, que nos permite decir con un cigarrillo que está puesto justo en el labio de forma tal que parezca que yo soy inteligente, un concepto que es total y completamente ajeno. Por ahí es correcto, pero es ajeno. Entonces, ¿a dónde tenemos que volver? A ese lugar que nos tenía que atraer y que en realidad nos distrajo, que es nuestro destino sobre este planeta, y que es muy difícil encontrarlo en un trabajo, en una profesión. Todo eso son herramientas para llegar a, ¿sí? O sea, solo es verdad aquello que es, que fue y que será. Y yo soy ingeniero a partir de los 40, de 30, 27. No nací ingeniero y no me muero ingeniero, me muero jubilado. O sea, que quiere decir que no va a ser en mi profesión en donde yo voy a encontrar el destino real y final de mi vida. Por eso hay tanta depresión en los mayores que se jubilaron, porque se dieron cuenta que estaban tan distraídos en su profesión de su verdadero destino, que ahora les devolvieron el GPS y dijeron, bueno, dale, llegá donde tenías que llegar, y se encuentran que no saben ni siquiera dónde están. Y el que no sabe dónde está no puede ir a ningún lado, ¿sí? Porque si no nos vamos a ir de lo del retorno. Creo que el retorno es siempre y cuando yo tenga conciencia real de que estoy perdido. ¿Y qué pasa? Cuanto más me alejé de ese lugar a donde tengo que ir, que es un lugar de mucho placer y de mucho éxtasis, me empiezan a dar placer y éxtasis cosas que están en el camino, que me quieren en el camino yendo a ningún lado. Y por eso cuanto más me alejo de ese destino al que yo tenía que ir, más difícil es retornar, porque más me empiezan a gustar los caramelos media hora, los alfajores triple de Fantoche, y me cuesta mucho darme cuenta que esos son estacas que me quieren dejar en el lugar en donde estoy, o por lo menos que no quieren que yo desvíe mi camino hacia ese lugar a donde tenía que ir. Hablo de los placeres corporales en general, y hoy en día de los placeres intelectuales. Hoy están dándote criptomonedas por jugar y hay gente que está jugando desde que se despierta hasta que se duerme. O sea, ya ni siquiera da vueltas en redondo. Le han puesto la sortija en la mano para que se quede quieto en el lugar y el de la calecita se fue a hacer otra cosa. Entonces estamos empezando a tener calecitas estáticas, o sea, somos el aburrimiento del aburrimiento al cuadrado, porque ya ni siquiera nos estamos moviendo. Si yo no me muevo, pienso que estoy en donde voy a estar en el futuro y de donde vengo, pienso que eso es verdad, porque así está planteada nuestra mente, y nunca jamás me voy a preguntar a dónde debería haber ido. Lo mucho que me puede llegar a pasar es que un médico me diga, mira, el sedentarismo te está matando, tenés el colesterol en 400 y no te moves, y ya encontraremos la forma de poder jugar mientras hago bicicleta estática, que de hecho es lo que está pasando ahora. Yo pongo la bicicleta frente al televisor y me pongo a ver a ese tipo peinado y vestido que me va metiéndome pensamientos ajenos como propios para que yo sea el 95% de los que no piensan, con un objetivo que seamos el 99%. Ese es el objetivo de este sistema macabro que se llama democracia, que ha convertido a las personas en vaya a saber qué. Claramente hay que entender que si no nos incomoda estar en el camino, y todos los placeres nos llevan a que no nos incomode, nunca jamás nos vamos a preguntar a dónde tenemos que retornar, y vamos a vivir una vida que no es propia, que es el peinado de Brad Pitt con la música de Bruce Springsteen y las zapatillas de Tiger Woods, que de hecho eso es lo que estamos viviendo hoy. Bueno, en realidad con lo de que no piensan, igual tampoco quería agraviar a nadie, justo por eso puse mi ejemplo como un ejemplo personal, ¿no? Yo realmente no tenía muchas preguntas o pensaba que pensaba y me conformaba con ciertas respuestas que estaban armadas o el eslogan que surbo todos los días en mi historia de WhatsApp y pongo porque Hoyo dijo y ya está, me conformaba con eso y estaba feliz con eso. Entonces iba a lo de la pregunta porque también este mismo rabino decía que cuando la persona se empieza a preguntar es cuando se empieza a preguntar cosas que le duelen, justamente cosas que no logra aceptar. De hecho, por eso va la gente al psicólogo. Hay veces que prefiere que se lo pregunte a otra persona porque le cuesta mucho preguntarse algo que realmente le duele. Entonces iba por ese lado, ¿no? De hecho creo que, a pesar, no, justo lo acabo de decir, pero bueno, a pesar de que hay proverbios chinos, ¿no? Que dicen, por ejemplo, ¿no? Que que crisis es igual a oportunidad, yo creo que, por ejemplo, esta pandemia que pasó,
hay algo que justamente creo que se está mostrando también con esto que decías del Warray, que obviamente se pone perfecto en este ejemplo, de cómo las personas por primera vez se empezaron a preguntar, ¿no? Este sistema capitalista que decías vos que está fracasando y la gente ya no sabe cómo salir, si ir para la libertad extrema, si ir para el comunismo extremo, si ya es como que no logra, pero se empezó a preguntar. Entonces se vuelve a preguntar qué sentido tienen las cosas y entonces, como decías vos, el retorno a que las cosas tienen un sentido, tienen un camino. Y ahí yo creo que está la pregunta que nos cuesta muchísimo. ¿Por qué? Por ejemplo, he escuchado muchísimas veces el universo, ¿no? Bueno, si el universo lo quiere, si el universo lo dice, si el universo, y como si la persona estuviera fuera del universo, ¿no? Y la persona es parte de su universo, sin embargo, esa persona muchísimas veces no tiene ese, o no le otorga ese sentido, sino que se desenvuelve y trabaja en contraste o a favor de ese sentido, por eso el sufrimiento, el pecado, ¿no? El retorno, la ley, todo tiene que ver con eso. Entonces, escuché también hace un tiempo algo muy interesante con respecto a cómo es que se creó el universo, ¿no? O sea, qué sentido tiene, ¿no? O sea, si tiene un sentido o no tiene un sentido. Ven en las leyes de termodinámica, por ejemplo, de que todo tiende al desorden y al caos, y que si no fuera, y los científicos mismos lo dicen, si no hubiera una fuerza ordenadora, todo sería caótico. De hecho, si la luna o el sol estuviera varios grados más lejos de lo que está, se congelaría o se quemaría el mundo en el que vivimos. Y dicen, y lo sacaron propiamente los científicos, que dicen que la probabilidad de que esto haya sido por millones de átomos rozándose por billones de años y que de repente, en vez de que el pullover que tengo puesto yo lo haya cosido alguien, sino que de repente se armó solo y se puso, es 1 elevado a la menos 349. O sea, perdón, 1 elevado, o sea, 0,348 ceros y un 1. ¿Sí? Y el Congreso de Matemática de 1976 dijo que a partir de 1 elevado a la menos 50, eso se considera una imposibilidad. O sea, entonces claramente nos encontramos en que hay un sentido. La pregunta es simplemente si nos queremos preguntar con ese sentido, si queremos realmente preguntarnos por qué nos duele. Una vez un creyente hizo un modelo del sistema, estamos hablando de hace cientos de años, del sistema solar a cuerda. Y un ateo le preguntó quién había hecho eso y dice, no, agarré un montón de piezas, las tiré por la ventana y salió esto. Y le dijo, ¿vos me estás tratando de estúpido? Y él le dijo, ¿no me estarás tratando de estúpido vos, haciéndome creer que todo esto se creó solo? Que en realidad hagamos de cuenta que todo es consecuencia de la evolución. Tiene que haber habido hasta un orden en la evolución, porque si nos fijamos, hay seres vivos que se alimentan de otros seres vivos. O sea que si el pasto hubiese nacido después de la vaca no existiría. ¿Sí? Damos por hecho, decimos, bueno, sí, la vaca es la evolución de un pescado, pero antes tuvo que haber habido oxígeno, pasto, sol. Es muy difícil que se dé solo. Es como tirar por la ventana un montón de piezas de metal y que se arme solo un modelo del sistema solar a cuerda. En realidad el sentido del universo es la búsqueda de sentido, es la búsqueda de encontrar una forma de que esto exprese algo. Cuando yo agarro un montón de componentes electrónicos y me pongo en un protoboard a probar, difícilmente inventé algo, porque es más, probablemente queme un montón de componentes. Ahora, si yo tengo un objetivo, aunque esté escondido todavía, yo sé qué cálculos ir haciendo para que esa idea se vaya materializando. Nosotros tenemos que entender que podemos ver este mundo como una calecita, pero nos estamos quedando sin agua, el agujero de ozono nos está quemando, los virus nos están matando. De hecho, en esta pandemia pasó una cosa increíble, que nace un concepto que es casi una contradicción, se llama oxímoron, que es una enfermedad sintomática. O sea, yo me siento bien, estoy bien, no tengo síntomas de nada y sin embargo estoy enfermo. Lo cual es una cosa rarísima, porque si nada me incomoda, si nada me saca de mi lugar de normalidad, no quiero decir confort, de normalidad, difícilmente yo me dé cuenta que estoy enfermo. O sea, hay un virus que nos está diciendo, che, ¿no será que te sentís bien, estás bien, te sentís realizado porque tenés $1 millón en la cuenta de banco y sin embargo estás enfermo? Y eso nos lo viene a decir un pedacito de proteína casi invisible, difícil de aislar,
que nos dice, che, por ahí estás enfermo y estás distribuyendo tu enfermedad a todo el planeta sin sentir ningún síntoma. O sea, empezamos a estar enfermos a pesar de nosotros. Quiere decir que nuestro sistema de normalidad se está viendo alterado sin que nosotros nos demos cuenta. Y si nosotros entendemos que compramos acciones de una empresa, ganamos un montón de plata, pero generamos un montón de pobres, a lo mejor nosotros somos enfermos de capitalismo asintomáticos y como no tenemos esos síntomas y necesitamos que nos hisopen, o sea, que nos metan un algodón en la nariz, y es importante también esto porque es por la nariz que en el paraíso se metió la vida dentro de ese barro que acababa de tomar forma, que se llamaba Adán. O sea, tienen que fijarnos si nuestra forma de meter ese hálito de vida está enferma para saber si estamos enfermos o no. Lo que nos está diciendo el virus es ¿para qué respirás todas las mañanas y todo el día si no estás yendo a ningún lado? Y eso es increíble porque casi que nos está diciendo volvé a encontrar un sentido para respirar. Volvé a encontrar un sentido para tener un hijo, volvé a encontrar un sentido para tener una mujer, volvé a encontrar un sentido para tener familia, amigos. Realmente si hay algo que se vio en crisis en esta pandemia fue la amistad. Porque juntarnos a comer un asado 20 personas y no hablar de nada podía pasar desapercibido durante años, pero llamar por teléfono uno por uno o hacer un Zoom con una persona y no tener nada que hablar de los botines de Messi, se empezó a hacer más difícil. Y así como las infidelidades quedaron a la luz, así quedaron a la luz las falsedades también. Porque estábamos tan alejados del destino y estábamos tan distraídos en la calecita que cuando nos frenaron esa máquina de distracción, nos preguntamos qué estábamos haciendo ahí y para qué estábamos ahí. Y me parece que eso es el concepto de retorno. El concepto de retorno es preguntarse para qué. Y preguntarse para qué, ¿qué? Todo. ¿Sí? Dicen los sabios que todo, absolutamente todo lo que uno hace, desde levantarse a la mañana, a ponerse un zapato, a meterse una galletita en la boca, todo tiene que tener un para qué. Y ese para qué tiene que tener un sentido que me tiene que trascender. Si yo trato de encontrar el para qué en mi sentido privado y propio, probablemente termine perdiéndome en un camino del que a veces se puede volver y el que a veces no se puede. No siempre el retorno es posible. Vos sabés que justo eso es muy interesante, lo último que dijiste, con todo lo que dijiste. El para qué y el por qué, en hebreo hay una palabra que se le dice sabiduría, que es jochma. Jochma en realidad está separado, se puede separar también en dos palabras, que quiere decir Koach está, porque hay que cambiar el orden. Koach ma, la fuerza del qué, la fuerza del para qué. Y justamente hay un rabino medieval que habla en un libro que se llama Deberes del Corazón acerca de que el mayor beneficio, ¿sí?, que tiene la persona es justamente esa jochma. Y esa jochma en realidad en el idioma español cuesta muchísimo traducirla porque se la traduce por sabiduría, a veces se la traduce por conocimiento, pero muchas veces no se logra entender muy bien. Una vez escuché a un rabino que lo explicaba de una manera muy particular, él con un ejemplo que tal vez no va a ser muy entendible, pero voy a tratar de poner en otro lugar. Es como un perro, por ejemplo, que ve una obra de arte, ¿no? Que ve una tela pintada como la que se encuentra en cualquier lugar de la calle. De repente la veo yo, que la verdad que de arte menos 10. Y miro y puedo llegar a ver un dibujo, algo lindo. Y de repente lo puedes llegar a mirar vos, Javi, que sé que te gusta bastante mucho más el arte, y vos vas a ver una obra de arte, ¿sí? Y en realidad él explica que la jochma justamente de la persona es entender eso que tengo enfrente, ¿sí? Poder percibirlo, poder captarlo, poder aprenderlo, poder mirarlo no como si fuera una lechuga, sino porque esa lechuga tiene un para qué, tiene un sentido, justamente, y esa es la pregunta que justamente, que es el bien mayor que tiene la persona. Si esa persona no se conecta con ese bien mayor, entonces la persona nunca va a poder ser un ser humano, porque nunca va a poder tener satisfacción de eso que es, como dice él, el mayor regalo que tiene la persona, que es poder justamente preguntarse.
Y de hecho también sigue, él continúa, entonces dice que la persona y el ser humano es el único que se puede preguntar acerca de algo que ya tratamos en episodios y que venimos hablando, justamente sobre el bien y el mal, y reconocer justamente el bien y lo bueno. Y eso dice que despierta otra jojma muchísimo más interna y muchísimo más profunda, que es justamente cuando la persona se puede encontrar con lo que es la gratitud. La gente que no aprecia la obra de arte es porque cree que ellos no son parte de esta obra de arte. Una vez escuché una cosa impresionante. Un sabio muestra un hilo amarillo dorado y dice, miren, este es el hilo amarillo dorado más hermoso que vi en mi vida. Entonces la gente lo empezó a mirar como diciendo, sí, un hilo, me está mostrando un hilo. Entonces decía, no, quiero que vean la belleza de este hilo. Bueno, no. Sí, bueno, había los que le mentían y había los que le decían la verdad y había los que no les interesaba. Había un 95% que estaba viendo a ver qué idea tenía que tomar sobre ese hilo amarillo, así que pues, ahora lo podemos entender. En un momento este sabio se da vuelta, agarra ese hilo amarillo y lo pone en un tapiz que completa una figura que verdaderamente era una maravilla. Y entonces ahí dicen, bueno, claro, el hilo no es maravilloso en sí mismo o hermoso o lo que fuera, el hilo es parte de una obra de arte mayor. Bueno, el que aprecia la obra de arte es porque se sabe una de las pinceladas de este cuadro, que es la existencia. El que no aprecia la obra de arte cree que él es el hilo más hermoso separado del tapiz. Y el hilo separado del tapiz puede ser brillante, puede ser hermoso, puede ser feo, puede ser lindo, no sé, lo que puede ser largo, corto, alto, bajo, gordo, flaco, pero seguro que para expresar lo que vino a hacer tiene que meterse en ese tapiz. Tiene que entender que es parte de una obra de arte mucho mayor y es en realidad a eso a lo que hay que retornar. Y creo que ese ejemplo de la obra de arte o del hilo de oro es el mejor para entender a dónde hay que retornar. Hay que preguntarse cuál es nuestro lugar en ese tapiz sin necesidad de hablar de cosas que a lo mejor caen mal. Entonces, nosotros nos tenemos que preguntar en qué lugar de la existencia nos tenemos que poner para que se complete el tapiz, no para que me complete yo. Cuando yo encuentro mi lugar en la existencia, me completo y completo el tapiz. Y si no, tenemos este caos donde tiramos alimentos mientras la gente muere de hambre y contaminamos agua mientras el 80% de la población no tiene qué tomar y así. ¿Qué es todo eso? Eso es gente, o esos son hilos hilados de ese tapiz que se creen que pueden ser ellos mismos alejados de ese tapiz. Y es a ese lugar a donde hay que retornar. Y es a ese lugar del que nos alejaron esos cortocircuitos que hablamos en el programa anterior. Y es de ese lugar, de ese tapiz único, del que, como no estamos formando parte, este mundo se está deshilachando. Y va a llegar un momento que va a ser un mamarracho de hilos y veremos a ver qué pasa en ese caso. La verdad es que todavía no lo sabemos. Sabemos que así no se puede seguir. Entonces hay mucha gente que se está preguntando hacia dónde tiene que ir y hay mucha gente que se está profundizando su perdición o su distracción o su entretenimiento, queriendo decir, bueno, si yo me abstraigo del tapiz completamente y para siempre, por lo menos no interfiero y bueno, yo no molesto a nadie. Cada hilo que se separa del tapiz molesta a alguien. En realidad molesta al tapiz en su totalidad, lo incompleta, a veces lo vuelve imposible. Hay hebras que si uno las saca, el tapiz no se entiende. Y por eso decía este sabio, este es el hilo más hermoso. Es el hilo más hermoso si está dentro del tapiz. Es mentira que los actos privados de la gente no tienen incidencia sobre el tapiz en su totalidad. Es una mentira que físicamente puede ser, o socialmente, o democráticamente, pero que espiritualmente no hay forma de que eso sea así. Cada una de las personas que se pierde es un hilo del tapiz que se pierde y que es muy difícil volver a completar. Y a veces hay hilos muy fuertes que ocupan los lugares de otros y a veces empiezan a formar agujeros como de apolillado, que
en general cuando son más los agujeros que el tapiz en sí mismo, es cuando la gente se empieza a preocupar y empieza a pensar que viene el fin del mundo y esas cosas, ¿no? Lo que está viendo es un tapiz que no es tapiz, que no transmite nada, no está viendo la diferencia entre una hoja de lechuga y una obra de arte, y ahí empiezan los problemas porque le incomoda una enfermedad que deja de ser asintomática para ser sintomática, empieza a haber cuestionamientos, empieza a haber sensaciones de vacío que generalmente, como estábamos tan distraídos y tan alejados del lugar a donde teníamos que ir, lo vivimos como depresión, ansiedad, ataque de pánico y todas estas enfermedades que parecen nuevas, que en realidad no son nuevas, son nueva forma de identificar síntomas de enfermedades que venimos arrastrando hace muchos años, que es el caminar para no ir a ningún lado o aún peor, el dar vueltas en una calecita solo para ganarnos una vuelta más. Todo esto que está empezando a incomodar a la gente es la expresión de que el tapiz, así como está, no tendría ningún sentido. En un momento nombraste justamente este único tapiz. Ahí en el episodio pasado me olvidé, había quedado una pregunta, la diferencia entre unidad y unicidad. Creo que, de hecho, hay un cabalista que se llama Mario Javier Sabán, en el cual dice que en un momento la mente de la persona, esto que decía, ¿no? El universo está por acá y yo estoy por allá, de repente la persona se deja de entender como una individualidad y se empieza a entender a sí mismo como una parte, como un ser cosmogónico, justamente, como un ser del universo. Entonces me gustaría que aclares esa diferencia entre unidad y unicidad. En la unidad estamos juntos, estamos unidos, pero somos 2, o 3, o 10, o 7.000 millones de personas. En la unicidad somos 1. ¿Sí? A mí me duele el dolor del otro, pero no me duele el dolor del otro, me duele mi dolor en el otro. Si nosotros no logramos reconvertirnos en un único ser, único en completo, o sea, para expresar esto los sabios dicen, si yo estoy cortando un tomate y me corto un dedo, ¿no? Me corto un dedo de la mano izquierda no agarra el cuchillo y le empieza a clavar el cuchillo a la mano derecha porque sabe que son un mismo cuerpo y tienen un único control. No solo están unidos, son uno. Sin embargo, si yo le estoy teniendo el tomate a otro y me corta el dedo, probablemente sí le clave el cuchillo, porque ahí nunca lo vi como parte de mí mismo, lo veo como otro. Que aunque estemos unidos cortando un tomate, sabemos que somos 2, tenemos conciencia de 2, y como no nos volvemos uno, empezamos a pensar y a delirar que lo hizo a propósito, que me quiso lastimar y todas esas cosas, y termina en una pelea aún mayor. El volvernos uno es entender que hay un único tapiz, del que yo soy apenas una hebra, y que si cumplo mi función es eterna. Ahora, si me muero lejos del tapiz, fue efímero lo mío. Vine, brillé cuando me pegaba la luz, hice sombra cuando no brillaba, y cuando se acabó, se acabó. Solo ocupando mi lugar en el tapiz, mi destino es para siempre. A veces hay que alejarse un poquito del tapiz para ir a buscar hilos que se escaparon y esas cosas. Pero en general, solo en el tapiz somos uno. Ya no soy más un hilo, soy un tapiz. ¿Sí? Nadie dice que un tapiz son 1.500 millones de hilos, dice el tapiz. Entonces esa es la diferencia. Cuando el agujero en el tapiz destruye toda nuestra obra en conjunto, ahí hay unicidad. Y si yo en realidad me junto, o sea, 2, 3, 4, 5 hilos que salen a bailar, no son un tapiz, son un nudo, vaya uno a saber. Están juntos, están unidos, pero no son uno solo. Solo en el tapiz son uno solo. Bueno, ahí creo que queda bastante claro justamente un poquito de qué se trata este retorno, ¿no? Si en realidad esa unicidad está implícita, simplemente tal vez el egoísmo o la conciencia lo convierte en una unidad en el cual la mano derecha está empezando a apuñalar la mano izquierda, ese retorno indicaría esa vuelta a la unicidad, que también refiere justamente a un concepto en hebreo que es, como se dice en español, paz. Lo que pasa es que paz puede ser hasta una clienta de local o puede ser que sea, en cambio en hebreo se dice shalom,
Y la palabra shalom aparte viene de la palabra shlemut, que quiere decir completitud, ¿no? Completo, o sea, estar realmente en esa unicidad como una completitud. Entonces vemos entonces cómo esa ley que hablábamos, ese egoísmo, ese retorno, o sea, estamos empezando a hablar de cómo volver a esa unicidad. ¿Cómo estamos con el tiempo? Tenemos unos minutos más. Tenemos unos minutos más. Entonces, respecto, y quiero volver un poquito también justamente a esa ley, pero antes quiero tocar, ¿no?, con el tema de la unicidad. Parecería que hay un límite que encuentra la persona que es justamente el cuerpo, la materia, ¿sí? Es como que yo estoy acá y vos estás allá, ¿no? Pero me gustaría, porque es algo que me explicaste hace un tiempo, justamente qué hay detrás de esa materia, qué hay detrás de ese contacto, en realidad que parece un contacto, porque yo recuerdo también en mis inicios que todos estos conceptos, como decías vos, de pasado, presente, futuro, ¿no? O sea, lo que es, lo que fue, lo que es y lo que será, me costaba muchísimo porque estaba en una concepción demasiado materialista. Entonces me gustaría que explicaras un poco justamente, en realidad, si esa materia en realidad es algo también único o es parte también de esa unicidad. La materia es la expresión, es el recipiente nada más. O sea, la materia recibe una función que se llama alma y si la usa para expresar esa función, tiene una razón de ser. Eso sucede en absolutamente todo lo material. Nosotros le asignamos una función y la forma es coherente con esa función que le asignamos. En realidad la materia la vemos como separada porque sentimos que tienen funciones separadas. Difícilmente podamos tejer un tapiz si no le damos una función al hilo y no usamos una materia que se llama hilo. Claramente, la materia es el lugar en donde yo puedo meter esa energía de lo que yo vine a hacer, mental, intelectual, espiritual, y que se exprese en función de ese destino único. Lo que pasa es que la materia también nos da la sensación de que acá empezamos y terminamos nosotros. El mundo nos distrae o nos engaña con eso. Porque si yo trato de pasar por una pared, termino con la nariz sangrando. Entonces me muestra como que ahí empezó mi límite o terminó mi ser. Y eso nos hace ser terriblemente celosos hasta que uno encuentra el verdadero sentido. Y ahí es más difícil. Empieza a entender que ya no importa dónde empieza y termina uno porque yo puedo lastimar el tapiz lastimando al otro. Entonces empiezo a entender que no hace falta. Yo me puedo suicidar de un montón de maneras, a veces tratando de hacer que mi medio sea tan agresivo que me termine fagocitando sin necesidad de tener que lastimar mi cuerpo yo mismo. Entonces, la materia es una condensación de energía, ahora está probado, o sea, se puede meter toda la materia del universo en una pelotita de ping-pong, algunos dicen que menos, es casi todo espacio vacío, son vibraciones energéticas muy rápidas o muy lentas, y de hecho se da que acercándose a la velocidad de la luz la materia se comporta, o sea, desaparece. Es como que no existe y acercándose al cero absoluto en la temperatura también no se puede ni siquiera saber qué es lo que pasa porque no se puede llegar. No se puede llegar ni al límite máximo ni al límite mínimo. Y de hecho con las velocidades altas pasa una cosa increíble, deja de haber distancia. La teoría de relatividad dice que si la velocidad de la luz es una constante, no importa, no existe C más 1, C más 2, es C y es C. Si yo voy arriba de un fotón y disparo una linterna, nos aleja a la velocidad de la luz de esa linterna, que es lo que sí pasaría arriba de un auto. Es como que ni siquiera hay espacio, tiempo, es una nebulosa que todavía se está tratando de entender de forma tal que se pueda explicar. Creo que hay gente que la entiende. Porque justamente a esa explicación que me acuerdo que me habías dicho, yo después estuve investigando, porque me acuerdo ese día del local diciendo ¿qué es esto que me acaba de decir? Y estuve investigando, ¿no? Como por ejemplo, vos tenés el protón y el electrón, ¿no? Y el electrón está girando alrededor del protón se estima que un poco más de la velocidad del sonido, ¿no? Y en el espacio entre lo que es el protón, el electrón y todo lo que está sucediendo, que uno lo ve como una bolita tal vez,
Pero cuando uno realmente empezara a detenerlo, eso que decías vos, hoy se descubrió que el 99,999 periódico es espacio vacío. ¿Sí? De hecho, nuestra mano tiene un 99,9999 de espacio vacío y sin embargo cuando yo acerco mi mano en realidad siento que se tocan y eso explica simplemente que es porque tienen una polarización negativa ambos de los electrones y no se logran tocar. Y justamente esto que decías vos, ¿no? Que cuando uno acelera inclusive a la velocidad de la luz, todo se vuelve espacio vacío. Entonces, ahí es como que yo por primera vez, y eso es una experiencia personal, empecé a salir un poquito de ese egoísmo, que evidentemente también era el que me tenía prisionero, y empecé a entender un poquito más acerca de que había algo superior, había una fuerza superior. Esa fuerza superior es la que yo decía hace un momento que cuando uno logra conectarse, podría o debería tal vez conectar como, con una gratitud, ¿no? Es como el padre con el hijo. Por lo general, que lo dijimos en un episodio pasado, el hijo mira al padre como diciendo, bueno, vos me tuviste, o sea, vos me debes todo. Yo realmente no tengo por qué agradecerte, no tengo que tener ese nivel de gratitud. Ahora, y esto seguramente para el episodio que viene, pero si entonces hay una gratitud, si entonces hay una ley, si entonces hay una unicidad, porque la realidad es que cuando a vos se te rompe el auto, ¿qué es lo primero que haces? Bueno, el que no sabe nada como yo va al mecánico, pero si no el que más o menos sabe empieza a agarrar el manual y empieza a preguntarse qué pasó, por dónde pudo haber venido la falla. Esa ley, ¿no? Y esa unicidad y ese plan, esa participación que yo tengo que tener en el plan, como dije también en un episodio pasado, no es que yo nací y me lo pusieron en una carpeta y me dijeron esto es lo que hay que hacer. Viéndolo desde ese punto, hasta sonaría tal vez un poquito injusto que nos pusieran en un mundo, ¿no? En el cual tiene tantas preguntas por responder y tan pocas respuestas donde yo las pueda sacar. Entonces, ¿eso es realmente así? O sea, vinimos a este mundo con un montón de preguntas y una ley que todo el tiempo, y un guarray que nos hace raspar cuando nos salimos de esa ley, y sin manual. No, vinimos con manual. Lo que pasa es que se lo apropiaron las religiones, entonces nos genera cierta aversión. Dijimos en otro programa que la ley no se puede quebrar nunca. ¿Sí? Leí el otro día que todas las enfermedades que el hombre tiene son consecuencia de su incoherencia. Cuando su pensamiento, su sentimiento y su acción no están alineados al 100%, surge la enfermedad. Enfermedades terribles como el cáncer son consecuencia de sentir una cosa y hacer otra. Ya está demostrado por la bioneuroemoción que si uno manda a freír churros a su madre cuando le invade la casa sin pedirle permiso o a su suegra, hay ciertos cánceres que desaparecen. Solo hay que darle una patada a la puerta, no a la madre. Entonces, hay un manual que nos dice que las leyes son inquebrantables, hay una ley que no nos deja irnos de esa ley, hay una ley que nos dice, podés hacer esto, pero te vas a enfermar, podés hacer esto, pero vas a generar pobreza, podés hacer esto, pero no vas a dormir a la noche. Y por alguna razón, que es estar perdidos, esa es la razón, alguna razón, nosotros seguimos insistiendo en vivir como si esa ley no fuera absoluta. ¿Sí? Esa ley está escrita en un manual perfecto, eterno, infinito, que se llama Antiguo Testamento en el cristianismo o Torá en el judaísmo, que no lo han aceptado otras religiones como el Islam, pero que lo reconocen y su destrucción está en la génesis de no haber aceptado ese manual, que nos dice qué es el hombre, para qué es el hombre, qué vino a ser el hombre y nos dice, más importante, cómo ser hombre. Porque en realidad nos perdemos de cómo ser hombres. Y la gracia nunca es propia. Necesitamos un tapiz para que se note esa gracia. Nosotros podemos ser agradables, graciosos, en el sentido no cómico, sino de gracia, solo siendo parte de un tapiz, de un fin, no hay competencias, o sea, no tiene sentido ser el más rápido en una carrera que corro solo. No tiene sentido ser el mejor jugador de fútbol si solamente estoy yo en la cancha o mi equipo. Necesito que alguien me muestre una resistencia, algo para que yo pueda demostrar que dentro de esas leyes de juego yo soy el mejor. Sí, es verdad, se pueden quebrar algunas leyes que parezca que
pero en el fondo las consecuencias no se pueden quebrar. Nosotros podemos actuar como si las leyes no existieran, pero las consecuencias nos van a recordar, o ese guarray que nos raspa, que nos vuelve a encaminar, que en realidad estamos alejados de nuestro destino, de nuestro ser humano. El retorno es el retorno a ser humano, a poder entender qué vinimos a hacer. Y es increíble porque dicen los sabios que las estrellas guían nuestro camino, pero si yo cambio, las estrellas se van a tener que acomodar porque no existen las incoherencias en el universo. Y ayer escuché una cosa impresionante. Dice que un rebe hace muchos años le preguntó a sus rabinos cómo estaba Yavne, una ciudad. Entonces el primero, con un entusiasmo maravilloso, le dijo: está espectacular, la gente es cada vez más religiosa, se acerca más, tiene mucho amor por el prójimo. Entonces el rebe le dio 50 rublos y le agradeció con una sonrisa. Fueron pasando y hasta que llegó el último que dijo: el primero le mintió, Yavne es un desastre, las congregaciones están separadas, no se estudia, no les importa el prójimo. Yo le voy a decir la verdad. Entonces le cuenta la verdad y el rebe lo mira ya no con una sonrisa tan grande y le da 5 rublos. Entonces dice: pero ¿cómo, rebe? Al que le mintió le dio 50 rublos y a mí me da 5. Dice: no, es que el primero me contó el Yavne que había en su corazón. Y estaba entusiasmado de verdad. Yo soy el rebe, yo no necesito preguntarle a ustedes cómo está Yavne. Yo ya sé cómo está Yavne. Yo necesito preguntarle a ustedes cómo está Yavne en su corazón, porque como está Yavne en su corazón, va a ser el Yavne del futuro. Este cuento nos muestra que si nosotros seguimos sin retornar, el futuro va a ser el futuro de personas que nunca retornaron y que van a terminar expresando en la realidad y en las estrellas y en el universo eso que tienen en su corazón. Y que si nosotros cambiamos la forma de percibir esta realidad y empezamos a entendernos una parte defectuosa, pero parte de a poquito se va a ir expresando ese universo que está en nuestro corazón. La enfermedad de este universo es la enfermedad de nuestros corazones, que estaban preparados para bombear sangre de un hombre, no de un gerente, no de un maratonista, no de lo que fuera. Pues no voy a hacer. Entonces, si nosotros queremos un mundo mejor, tenemos que tener un corazón mejor, porque ese corazón va a terminar amoldando hasta las estrellas para que ese mundo mejor se exprese. Y si nosotros seguimos teniendo un mundo peor en el corazón, ese corazón va a terminar acomodando las estrellas para que ese mundo peor se exprese. Y hasta que no entendamos eso, que el retorno es el retorno a ser hombres, y el ser hombre es que un corazón bombee un mundo mejor, y que lo veamos y lo percibamos y nos agrademos en ese mundo mejor, probablemente veamos cada día un mundo peor que el día anterior. Bueno, justo el libro que toqué de Bahié se llama justamente Los deberes del corazón. Hay muchos análisis sobre una frase que es hagamos un hombre, ¿no? En el cual hay muchas explicaciones, pero una explicación que escuché una vez de Abraham Tversky que me fue muy profunda, que fue justamente hagamos. Nos está hablando a nosotros para que participemos, para que seamos parte de ese plan. Así que me gustaría entonces en el próximo episodio tocar un poco acerca de los deberes y tal vez desarrollarlo en algo que a veces es muy cuestionado o no se entiende muy bien, que es la ética y la moral. ¿Te parece, Javi? Bueno, excelente. Vamos a preparar un poquito de eso. Eso sí o sí lo vamos a tener que preparar para poder bajar al nivel, para poderlo traer a nuestro nivel en realidad. Bueno, nos vemos en el próximo IN. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, nos vemos viendo a ver qué es la ética y qué es la moral. Nos vemos el próximo IN. Chau.